creo que fue Germán que en algún momento mencionó, sí, Germán, ¿no es cierto?, este domingo, conocido como Domingo de Ramos. Espero que hayan traído todo su ramita de olivo, la dejan después allí en la puerta, que es la semana previa a el recordatorio de la muerte y resurrección de Jesús, que fue cuando justamente Jesús llega a Jerusalén y viene acompañado por un grupo de sus discípulos que lo reciben como se recibía a alguien con poder, esperando la liberación, y tiene todo ese sentido de honra, y de ahí vienen, entre otras cosas, aquellos ramos puestos a los pies que significaba ese reconocimiento. Justamente vamos a leer entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 37 al 46. Lucas 19, que es uno de los textos que narra este acontecimiento. Dice así: al acercarse él, o sea Jesús, a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Estaban llegando a Jerusalén y los discípulos que venían con Jesús, dice que estaban felices, contentos de todo lo que estaban viviendo en ese tiempo. Y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan aún, gritarán las piedras. Verso 41, preste atención a este versículo. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán, te encerrarán, te derribarán a ti y a tus hijos, no dejarán ni una piedra, porque no reconociste, no te diste cuenta el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró Jesús en el templo y comenzó a echar allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes les han convertido en una cueva de ladrones. Verso 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. La palabra en esta mañana es: y Jesús lloró. Este llanto de Jesús contrasta con la alegría de los discípulos que venían con él. Jesús era un joven de aproximadamente 30 años, una mezcla de artesano y constructor. Hacía unos 3 años que había comenzado públicamente su ministerio, muestra del amor de Dios. Nos dirá allí en Juan 3:16, ese texto tan conocido, que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Jesús comienza su ministerio, este joven, y lo hace
iluminado por la profecía que está allí en Lucas, cuando se levanta en la sinagoga y lee el texto que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió. Y aquí está la agenda misionera de Jesús, para dar buenas noticias a los pobres, anunciar libertad a los prisioneros, devolverle vista a los ciegos y para rescatar a los que son maltratados. Este es el tiempo que Dios eligió para salvación. Así que Jesús, fiel a su mandato y a esta profecía que él leyó en el libro de Isaías, comienza su ministerio y lo hace de una manera poderosa, tal cual estaba prometido acá. Y como muchas veces hemos enseñado, va a la región de Galilea, una región marginal, lejos de Jerusalén. En Jerusalén estaba el centro religioso, estaba el templo, estaban los sacerdotes, estaban los que gobernaban, pero Jesús se va a los lugares más distantes. Diríamos hoy en nuestro lenguaje porteño, se va al interior. Una manera fea que tenemos los porteños de hablar de otras partes de nuestro país, ¿no es cierto? Pero Jesús se va al interior. Lugares como ocurre siempre cuando están lejos de las ciudades, de los centros económicos y políticos y religiosos, son lugares con menos posibilidades. Había mucha necesidad, mucho enfermo, mucho endemoniado, mucho loco. Y Jesús va a ministrar a toda esta gente. Y lo hace con todo poder. Y claro, aparecen las grandes conversiones. Dios moviéndose, sanando, liberando, restaurando, resucitando muertos. El poder de Dios estaba sobre él. Y bendecía a todas estas vidas. Y bendecía pueblos enteros. De tal manera que por donde pasaba Jesús, como decíamos y recordábamos la semana pasada, algo que muchas veces decimos, ¿no? Cuando Jesús pasa, algo pasa. Pasaba Jesús y pasaban cosas. Así que se va armando allí una cantidad de discípulos que siguen a Jesús. Recordamos aquel ciego que sanó, ¿no es cierto? Y dice que se levantó, estaba junto al camino de Jericó y se levanta y comienza a seguir a Jesús. Así que se arma esa compañía de Jesús, de personas no tomadas en cuenta, personas que tenían todas historias de vida bastante difíciles, pero eran los discípulos de Jesús, los que estaban con él, los que lo seguían, los que tenían expectativas puestas en Jesús. Ciegos que habían sido sanados, leprosos que habían sido sanados, pecadores que habían sido perdonados, prostitutas que habían sido aceptadas. Todo muy disfuncional, muy marginal. Y esa es la gente que viene con Jesús. Y claro, se acercan a Jerusalén. Imagínense esta gente. Ahora se acercan a la gran ciudad. Y saben que ahí está el templo, que ahí está el centro religioso, que ahí está el centro político. Y ellos vienen con Jesús. No son nada. Siempre al margen. Siempre al margen. Pero ahora tienen la posibilidad de llegar a la gran ciudad. Y no llegan solos. Llegan con su líder. Y entre ellos piensan, cuando éste se meta acá en la ciudad, va a gobernar, va a tomar el poder. De repente, algún puestito nos toca. Estos eran ciegos y prostitutas, pero eran militantes también. Sabían de qué se trataba. Y llegan con esta expectativa.
mucha alegría, lo leíamos en el texto, así que había algarabía en ellos. Y están tan contentos y tan felices ahí a un toque de la mano de llegar a la gran ciudad, de tener su oportunidad, de ver que su líder de repente toma autoridad en esa ciudad. Y por eso le preparan una gran entrada. Estos discípulos, y lo reciben con estos ramos y con muestras de alegría. Llega el rey de ellos. Llega uno como ellos. Este no venía del linaje de los sacerdotes. Este no venía de ninguno de los partidos políticos de entonces, ni de los partidos religiosos, fariseos, saduceos. Este era uno de ellos. Este era el carpintero. Así lo conocían. Nos dirá algunos textos que ellos sabían quién era su padre y su madre. 30 años había estado con ellos en la carpintería, en el taller, en la albañilería. Este es uno de los nuestros. Se sentían identificados, se sentían aceptados, sentían que iban a tener un espacio. Y así llegan entonces a Jerusalén, llenos de alegría, y preparan esta entrada triunfal. Jesús está allí. Pero no es parte de esta celebración. Nos dirá el texto que Jesús llegó, vio la ciudad y lloró. Alguna otra vez menciona la Escritura otra situación que Jesús llora cuando se entera de la muerte de su amigo Lázaro. Pero ahora está acá. Es su oportunidad. Todos estos años había estado fuera. Ni quería acercarse. Pero cuando llegó el tiempo, el momento, nos dirá el Evangelio de Juan en una expresión muy viva, muy lúcida. Dice que Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén y comenzó a acercarse a la ciudad. Llegó el momento y están allí. Y están los que vienen con Él, felices, contentos, entusiasmados, dirá, que comenzaron a alabar al Señor. Pero Jesús llega, vio la ciudad, lloró y exclamó: ¿cómo quisiera que hoy supieras en verdad lo que te puede traer paz? ¿Por qué lloró Jesús? Era la gran ciudad de ilusiones perdidas. Nada quedaba de aquella Jerusalén esplendorosa, pujante. Ahora era la ciudad de la corrupción, el negocio de la fe. Nos dirá que Jesús se mete allí en el templo y echa a aquellos mercaderes. Una ciudad corrompida. Una ciudad donde la fe tenía ritos vacíos, era absolutamente superficial.
cuevas de ladrones, le dice. Una manera de decirles, ustedes durante la semana viven de cualquier manera, robando, estafando, mintiendo, y después vienen el sábado al templo, traen sus ofrendas, hacen los ritos, como que nadie se da cuenta. ¿Cómo quisieras, dijo Jesús, que conocieras lo que en verdad trae paz? Una ciudad que había dado su espalda a Dios. Toda sociedad, toda nación, toda persona, toda familia que deja a Dios de lado, no puede tener otro destino más que su propia ruina. Esta semana acabamos de vivir aquí en la ciudad de Buenos Aires una muestra verdaderamente vergonzosa en uno de los museos de la ciudad, donde al aire libre, con el pretexto de traer a la memoria las personas transgénicas, las personas trans, se desarrolló allí un acto, entre comillas, cultural, pornográfico, verdaderamente vergonzoso. Aquí en nuestra ciudad, todos ustedes lo habrán visto en televisión. Qué manera tan triste de querer traer a la memoria personas trans, identificándolas con lo peor del ser humano. Qué manera de honrar, tan rara. Qué manera de querer reconocer a otros, pegándolos a los instintos más bajos del ser humano. Toda sociedad que se aleja de Dios, toda persona que se aleja de Dios, no tiene otro destino más que su propia ruina. Jesús lloró. Y lloró, nos dice el texto, por la propia ceguera espiritual de esa ciudad. No reconociste el día de tu visitación. Claro, no era una ciudad que había surgido de la nada, no. Ahí estaba el templo y en algún momento en ese templo estuvo la presencia de Dios. Pero claro, como diría el Evangelio, viendo no ven, oyendo no oyen. Habían visto milagros, sanidades, profetas, pero ahora estaban indiferentes. Y Jesús llora por esa ceguera espiritual, por no reconocer lo que Dios hace. Jesús llora por la religiosidad superficial. Cuando usamos la fe simplemente como un barniz en nuestra vida, pero nada más. Cuando nuestra fe no afecta nuestra manera de ser o de vivir. Es como el ejemplo que acabo de dar aquí en la ciudad. Se dice, según los estudios que se han hecho de la ciudad, que aproximadamente el 90% de los habitantes de este país, incluyendo los mismos números para la ciudad de Buenos Aires, el 90%,
tiene fe, cree en algo. 90%. Sea católico, evangélico, musulmán, judío. ¿A usted le parece que si el 90% de esta población que dice creer en Dios, si vivieran la fe que profesan, si los judíos vivieran verdaderamente la fe que profesan, si los musulmanes vivieran verdaderamente la fe que profesan, y si los cristianos viviéramos verdaderamente la fe que profesamos, ¿usted cree que tendríamos estos espectáculos? Mucha fe, mucha religión, poco cambio de vida. Jesús llega y se pregunta, si entendieras, si te dieras cuenta de lo que Dios ha hecho. Y Jesús lloró. Lloró por esa incoherencia. Lloró por esa distancia entre lo que decimos creer y cómo vivimos. Jesús lloró porque lo dejaron de lado como fundamento. Era la piedra que los constructores habían desechado. Cuando dejamos de lado a Dios, cuando Dios es algo totalmente superficial, religioso, cuando venimos y nos alegramos tanto como hoy, estamos felices de vernos todos acá y poder abrazarnos, de paso, como decía Germán, a los que nos están viendo por allá y están cerca de la ciudad, vengan el domingo que celebramos Resurrección, queremos verles. Pero si esto es nada más que esto, si esto es algo que nos pone contentos el domingo acá y mañana hacemos nuestra vida como nos parece. Jesús lloró. Yo creo que cuando, y acá viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué lloraría hoy Jesús? Si Jesús llegara, y estoy usando la figura, si llegara a Argentina, claro que él está, ¿por qué lloraría? Si Jesús mirara nuestras vidas, ¿por qué lloraría? Si Jesús mirara a la iglesia, ¿por qué lloraría? Seguro que lloraría por tanta corrupción, por tanta injusticia, por tanta mentira, por tanta violencia, por tanta superficialidad en la fe. Jesús lloraría por todas estas cosas y otras más. Porque todo esto tiene una única raíz. Alejarnos de Dios. Esa imagen entre la alegría de aquellos que inocentemente acompañaban a Jesús y tenían expectativas, y Jesús llorando, creo que debe apelarnos a nosotros en este día. Y darnos cuenta que lo que vivimos como sociedad, como familias, aún como iglesias, es que cuando ponemos a Dios a un costado,
Cuando aún en nuestra experiencia de fe es más importante el activismo, lo que hacemos, que las vidas transformadas. Cuando en nuestra familia Dios ocupa un lugar secundario. Cuando en la educación de nuestros hijos Jesús no tiene nada que ver. Cuando en el manejo de nuestra vida cotidiana Dios es un dato de la realidad allí lejos. Cuando nos alejamos de Dios. Cuando como en esta sociedad todos los días le da la espalda a Dios. Jesús sigue llorando. Sigue llorando. Pero ¿sabes? Si hay algo tremendo y poderoso en el Evangelio, es que nunca la muerte o el llanto serán el punto final. Es cierto que en un domingo como hoy, para usar la imagen, Jesús lloró. Pero también es cierto que 7 días después iba a triunfar sobre todo signo de muerte y destrucción. Dice allí en Hechos 8, 4 al 8. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iba. Claro, estamos días después de este llanto, pero viene el poder de Dios y Jesucristo muere en la cruz y resucita victorioso y comienza a escribirse otra página de la historia de la salvación. Ahora, después de ese llanto, después de la resurrección poderosa, dice que Felipe bajó a una ciudad en Samaria, anunciaba. Había señales milagrosas, gente que se reunía, prestaban atención, salían los endemoniados, los espíritus malignos, salían dando alaridos, y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y dirá allí en Hechos 8, y aquella ciudad se llenó de alegría. Así dice el texto. Y me gusta a mí poner este contraste entre esta ciudad llena de alegría y aquel Jesús llorando. Claro, llora por una realidad. Llora por ya todo lo que dijimos y las consecuencias que produce nuestra lejanía de Dios. Pero ese no es el punto final. El punto final es el poder de la resurrección. Dios siempre da oportunidades. Y aquellas lágrimas de Jesús, días después, semanas después, son transformadas porque hay un poder del Evangelio obrando, transformando vidas, sanando, liberando, haciendo la obra grandiosa de Dios. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Era otra ciudad, no era exactamente Jerusalén, pero nos muestra lo que Dios estaba haciendo en aquella iglesia incipiente. Aquella iglesia mayoritaria de mujeres, entre paréntesis, vale mencionarlo. Pero una iglesia que se movía poderosamente en el poder del Espíritu. El Evangelio
es esta esperanza de enfermos sanados, oprimidos liberados, vidas restauradas. Este propósito de Dios se sigue manteniendo hasta nuestros días. Es cierto que vemos todas estas realidades y es cierto que Jesús sigue teniendo razones para seguir llorando. Por nosotros, por nuestra familia, por nuestra sociedad, por la iglesia. Pero ¿sabes qué? No me quiero quedar en el llanto, y no por un pensamiento positivo, sino por la verdad de que el poder de Dios obrando en nosotros supera el llanto, nos da victoria. Es cierto que de repente, como aquella gente, nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho. Dice, si ustedes se dieran cuenta, si recordaran. Es cierto que fallamos, es cierto que pecamos, es cierto que caemos, es cierto que nos debilitamos. Es cierto que Jesús tendría millones de razones para mirarnos, para mirar y derramar una lágrima. Pero también es cierto que a través del poder de la resurrección podemos tener victoria y transformar esas lágrimas en gozo y en alegría. Esa es la gracia de Dios. Cuando venimos a Él, reconociendo y encontrándonos con Él y dejando que su gracia poderosa obre en nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que esas lágrimas se transformen en risas de victoria. Y estoy hablando a vos personalmente y a mí. Estoy hablando a tu familia. Estoy hablando para esta sociedad donde estamos, esta ciudad donde vivimos, este país donde estamos. 1000 razones para que Jesús siga llorando, pero una razón poderosa para transformar ese llanto en alegría, dejar que el Espíritu poderoso de Jesucristo obre en nosotros. Venir a Él y dejar que su poder transformador transforme todo lo que somos. No queremos quedarnos llorando. Queremos que este llanto, esas razones, cuando nos hemos alejado de Dios, cuando le hemos dado la espalda, cuando hemos perseverado en nuestros caminos equivocados, cuando pusimos a Dios en la prioridad número 48. Pero venimos a Él. Y cuando acudimos verdaderamente a Él, su poder transformador, perdonador, restaurador, obra en cada uno de nosotros. Y queremos en este tiempo dejar que el Señor transforme esas lágrimas en victoria. Nunca las lágrimas son el punto final cuando Jesucristo está, porque es capaz de transformarlas en espacios de victoria por el poder que obra en nosotros y a través de nosotros. Hay un texto que quiero recordar
que viene para este momento. Y lo hablaba con una familia esta semana. Es el de 2 Crónicas 7:14. Y esto va para nosotros, va para vos y para mí. Es un texto para este tiempo. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces usamos este texto para hablar de la nación, y es cierto, pero sabes una cosa, sanar la tierra, nuestra tierra, es, sí, claro, en un momento la tierra de donde estamos, nuestro país. Qué interesante lo que dice el texto. Si se humilla mi pueblo, sana la tierra. Pero Señor, nos quedan apenas unos meses para las elecciones y estamos esperando la oportunidad a ver si cambia todo y sanamos esto. Está todo bien. ¿Sabes una cosa? Si el pueblo de Dios no se humilla, no habrá sanidad. No importa quién gane, quién pierda, quién... Señor, que se humillen toda esta sarta de delincuentes, ladrones, corruptos que están... Mira, nunca se van a humillar ellos. Pero ¿sabes qué? La iglesia es la que necesita humillarse porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hemos sido coherentes con nuestra fe. No hemos vivido el Evangelio como teníamos que vivirlo. Jesús sigue llorando. Pero la oportunidad de Dios, Dios siempre dando oportunidades. Así que todo este tiempo es un buen tiempo para que como iglesia nos humillemos delante de Dios. No miremos para afuera, miremos para adentro. El Señor viene a sanar la tierra. Si su pueblo verdaderamente se humilla. Pero ¿sabes qué? La tierra no es solamente esta ciudad o el país o la nación. Yo creo que tiene que ver también nuestra tierra con nuestras familias. Nuestra pequeña parcela de tierra, nuestro pequeño espacio. Si mi pueblo se humilla, perdónanos, Señor. Vos nos dijiste cómo ser buenos esposos y esposas y, bueno, la hicimos a nuestra manera. Señor, vos nos enseñaste en tu palabra cómo enseñar a nuestros hijos y, bueno, lo hicimos de la mejor manera que pudimos a nuestra manera. Señor, vos nos enseñaste a cómo administrar los bienes. Pero bueno, lo hicimos a nuestra manera. Quiero decirte en esta mañana, mientras Jesús llora por cómo lo hicimos, su palabra también viene y nos dice, si te humillas, sanaré tu tierra. Si te humillas, sanaré tu familia.
nuestra vida, nuestro ministerio. Jesús lloró. Pero no terminó en llanto, sino que el poder de la resurrección permitió que aquellas ciudades se llenaran de alegría. El poder de la resurrección va a permitir que nuestras vidas, nuestras familias y aún el lugar donde estamos se llene de alegría. Jesús lloró, pero la historia no terminó. Señor, abre nuestros ojos para que veamos. Jesús le dijo, lo que pasa con ustedes es que no se dan cuenta, dice. Señor, abre nuestros ojos. Señor, transforma nuestras vidas. Señor, prepáranos para celebrar la victoria en la cruz. Nos humillamos, Señor, delante tuyo, pidiéndote perdón por todo lo que te ha hecho y te hace llorar. Pero, Señor, también levantamos nuestra mirada y sabemos que nos diste la victoria sobre todo aquello que te ha hecho llorar. Porque nunca, nunca, ni la muerte, ni el llanto tendrán la última palabra si nos humillamos a Jesús y venimos a Él. Su victoria será nuestra victoria. Oremos. Amado Jesús, en esta mañana, cuando venimos a tu palabra en tu día y en este día de celebración, recordamos, Señor, que muchas veces te hemos dado motivos para llorar por nosotros. Como lo hiciste por aquella ciudad cuando entraste. Pero, Señor, en esta mañana queremos venir humildemente a tu presencia. Reconocer que es cierto que no hemos vivido en la radicalidad de la fe. Que es cierto que muchas veces construimos sin tomarte en cuenta. Que es cierto, Señor, que hemos construido una sociedad que cada vez está más lejos de ti. Pero que también es cierto, Señor, que nuestro pequeño cosmos, nuestro pequeño mundo, también allí te hemos dejado de lado. También allí, Señor, te hemos ignorado. También allí hemos hecho la nuestra. Pero, Señor, en esta mañana, humildemente, venimos a tu altar. Señor, humildemente nos inclinamos delante tuyo, sabiendo, Señor, que aquellas lágrimas no fueron el final, porque viniste y obraste con poder. Venciste a la muerte, resucitaste. Señor, tu resurrección es nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, danos la victoria de la resurrección. Señor, en esta mañana, que tus lágrimas se transformen en sonrisas de victoria. Nos
consagramos a ti, Señor. Consagramos nuestros hogares y familias, ministerios, iglesia. Lo ponemos en tus manos, pidiéndote perdón, Señor, pero al mismo momento llenando nuestro corazón de alegría, porque vos nos darás victoria, no nosotros. Por eso acudimos a ti, Señor, para poder abrazarnos a vos y gozarnos en la victoria que viene de tu mano. Señor, permite que así como ocurrió con aquel pueblo de Samaria, también pueda decirse de nosotros, también pueda decirse de nuestras familias y también pueda decirse de esta ciudad, que esta ciudad, que esta familia, que esta vida se llenó de alegría. Que vivamos en este gozo, Señor, del triunfo por encima de todo. En tu nombre, buen Jesús. Amén y amén.